séptimo Congreso de Bachilleratos Humanistas, el humanismo en el siglo XXI, utopía o realidad. Tenemos el agrado de contar en la conferencia inaugural con la presencia del doctor Horacio Sanguinetti, quien se referirá al humanismo y la educación. El doctor Horacio Sanguinetti es abogado y doctor en Derecho y Ciencias Sociales, egresado de la UBA, bachiller, abanderado y medalla de oro, rector Valles del Colegio Nacional de Buenos Aires, y el premio Juntos Educar del Arzobispado de Buenos Aires. Recibimos al doctor Sanguinetti con un fuerte aplauso. Gracias. En primer lugar, quiero señalar mi gran alegría por estar acá con ustedes en este colegio que amo profundamente y que estamos dispuestos a defender y a proteger como lo merece en todas las instancias posibles, porque estos colegios, tanto el Buenos Aires como el Montserrat, siempre son objeto de campañas y de prejuicios en el sentido de un presunto elitismo absolutamente inexistente. Como ustedes verán, tengo la corbata del Montserrat y el escudito del Buenos Aires. Muy bien, vamos a referirnos entonces al tema este tan conexo, tan vinculado a un tema, un punto con el otro, del humanismo y la educación. El humanismo tiene un sentido histórico y tiene un sentido presente. El humanismo comenzó en Italia en el siglo XV, cuando fue decayendo la escolástica, y se pasó a la idea general de un mundo homocéntrico, un mundo con el ser humano como objeto, como sujeto, como principal exponente y, como había dicho Protágoras ya, como la medida de todas las cosas. No, está bien, la trascendencia estamos de acuerdo, pero mientras tanto acá tratemos de vivir con justicia y tratemos de vivir con belleza. A tal efecto, los humanistas del siglo XVI se volvieron, y del XV y XVI se volvieron al mundo greco-romano, particularmente a Grecia. Rápidamente de esta idea del mundo con el hombre como familia, no voy a decir ellas y ellos, los profesores /as. No voy a decir buenos días a todos y todas. Voy a decir simplemente que el ser humano, el hombre como familia biológica, debe ser el centro de esta atención. Y muy rápidamente quiero recordar el nombre de Vittorio da Feltre, que en el siglo XIV y XV fundó la escuela gioiosa, que significa la escuela divertida. Fíjense ustedes qué maravilla en ese momento pensar que los chicos tenían que estudiar no como una carga brutal, sino de una manera divertida. Estudiaban griego, estudiaban latín, hacían ejercicios físicos, estudiaban matemáticas, se divertían. Era una escuela realmente armada para el goce intelectual y el goce de la diversión. La educación del pueblo no interesaba a nadie en ese momento, ahora interesa muy poco también, a mucha gente no le interesa, ¿verdad? Pero en ese momento a nadie pensaba en eso. La Revolución Francesa, yo diría que siguiendo las ideas de Rousseau en esta materia, que fue el primer gran pedagogo que dijo que al ser humano había que educarlo, no ahogándole sus buenos principios, sus buenas cualidades, sino haciéndolas resaltar. Rousseau tuvo una dura polémica con Voltaire en este sentido. Rousseau decía, el hombre es bueno, pero la sociedad lo pervierte. Y Voltaire decía, no, el hombre es malo, malísimo. Lo que tiene que hacer la sociedad y la educación es reprimir esas cosas malas.
Y ese debate siguió y sigue todavía. La educación debe ser represiva o debe ser que extraiga del hombre de una manera seria, por supuesto, rigurosa, no facilista, porque la educación y la formación del ser humano está también en el rigor y en la seriedad, pero sin ofensa, sin castigo. El castigo corporal era muy importante en esa época. La Cámara de los Comunes no hace mucho decidió que los castigos corporales no se podían aplicar en Inglaterra, resolviendo una petición de un alumno que había sido víctima de castigos corporales en el siglo XVII. Se decidió ahora, hace poco. Pasaron unos cuantos siglos, pero finalmente se decidió bien, como corresponde. Que no hay que pegarle a los chicos, por lo menos muy fuerte, hay que pegarles despacito. Estos aspectos de la educación fueron desarrollados de una manera muy importante en la Revolución Francesa como teoría. Hay un educador, Le Pelletier, que fue convencional y que, como muchos de los participantes de la Revolución, murió violentamente, fue asesinado en este caso, hizo un proyecto notable en esta materia, estableciendo la obligación educativa para todos. Me olvidé decir todos y todas, pero bueno, era para todas también. Se pensaba en la educación de la mujer, se pensaba en la educación del pobre, del hijo del aldeano, y explicaba cómo el hijo del aldeano, que tiene que ganarse 2 pesos para el padre o 2 francos para el padre, y cuando termina de trabajar en el campo se va a ir a estudiar y a lo mejor tiene que caminar 3 leguas para llegar al colegio. ¿Cómo se hace esto? Hay que darle educación gratuita a todo el mundo. ¿Cómo lo financiaban? No está muy claro. Se supone que con la confiscación que habían hecho de bienes de la nobleza, de los exiliados, etcétera, pero no llegó a explicarlo porque murió, y Robespierre tomó este proyecto del Le Pelletier y lo propuso a la convención. Por lo menos en teoría estaba planteado esto, yo diría casi por primera vez. Entonces llegamos así a nuestro humanismo actual, dejando un poco de lado los aspectos históricos que siempre hay que considerar. Debemos recordar que todo lo humano, que nada de lo humano nos es ajeno, que todo lo humano debe ser analizado, respetado, trabajado, estudiado, conocido, y que el estudio, chicos, y ustedes lo saben porque en este colegio todavía se trabaja de esa manera, como en el Buenos Aires, debe ser estudiado con rigor. El esfuerzo implica implica rigor, implica rigor. Y además, lo que debe hacerse es un poco la escuela joyosa. Eugenio Dors decía, la voluptuosidad de pensar. Ustedes no han sentido, no digo siempre, pero alguna vez ese goce intelectual tan enorme que da el entender un problema complicado, un problema intrincado de matemática o de la materia que sea, y ver cómo se va armando como un rompecabezas, y eso da un placer muy intenso. El mundo actual está acostumbrado a otros goces mucho más materialistas, mucho más torpes, mucho más inmediatos, y el goce intelectual es raro, pero quien no siente por lo menos alguna vez esa voluptuosidad de pensar que decía Eugenio Dors, realmente le falta una dimensión humana, le falta una dimensión que lo separe del animal, que por supuesto el goce intelectual aparentemente no lo tiene nunca. Ahora bien, se ha discutido mucho y se regresa ahora un poco a una división de las ciencias en ciencias duras y blandas. Los de las duras lo hacen con un sentido hegemónico y con un sentido de cierta soberbia. Somos las ciencias duras, nosotros somos firmes, seguros, nuestras leyes son rigurosas. Si yo levanto esta copa y la dejo caer,
la suelto, se cae y se rompe. La tiro 1000 veces, las 1000 veces va a caer. Ergo, hay una atracción que hace que esto se caiga. En cambio, se burlan de nosotros, pobres, los pensadores o los que tratamos de evaluar y de manejar y de gerenciar, digamos así, las llamadas ciencias blandas. Es decir, las humanidades, las ciencias del espíritu, el derecho, la historia, la filosofía, a las cuales se les desconoce todo valor legislativo, como que no hay leyes, como que no hay, digamos, experimentos que sean absolutamente seguros, que así se van a producir siempre. Uno dice, bueno, cuando viene un demagogo suele ocurrir esto o lo otro, y puede ocurrir lo contrario también. De manera que se burlan de nosotros por eso. Y esto es muy antiguo. Yo les voy a leer brevemente